vamos a empezar con esta semana. Nos toca ver lo que es Shallow Neural Networks. Y en esta oportunidad tenemos a Jesús, que está como voluntario para presentar el tema, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Gracias con todos con este tema de la semana 3. Bien, los temas que vamos a ver es justamente lo que son las pequeño overview en la primera parte. Vamos a seguir justamente los temas, ¿no? Lo que es el Neural Network Overview, después vamos a seguir con lo que es la representación, ¿sí? De lo que es calcular, ¿no? La salida de la red, un poco, ¿no? De vectorización a través de de varios ejemplos. Después, ¿no? Una breve explicación de implementación vectorizada, las funciones de activación que podemos utilizar en la red neuronal, por qué necesitamos, ¿no? Funciones que sean lineales, un poco de derivadas también, gradiente descendiente, pequeña revisión, ¿no? Lo que es aplicado a lo que es justamente, ¿no? Redes neuronales, el backpropagation y un poco lo que es el tema de inicialización de datos. Bien, entonces, se han visto los slides. Lo que vamos a ver es un poco, ¿no? Partiendo de lo que habían visto de lo que era regresión logística, ¿no? En este caso, ver si se acuerdan un poco de la vez pasada, lo que tenían en regresión logística, ¿no? Era una entrada que tenía unos pesos asociados y estos no calculaban lo que era el valor de Z, por ejemplo, que era una multiplicación, ¿no? De los pesos por las entradas más un bias, seguido, ¿no? Lo que vendría a ser una función de activación. En este caso era la función logística o la sigmoidea. Y salía, ¿no? Lo que era la función de costo, ¿no? Entonces, el paso hacia adelante era lo que era el paso forward y el paso, ¿no? En las flechitas que están acá abajo era el backward, ¿no? Cuando propagábamos el error, ¿no? Y para esto necesitamos calcular, ¿no? Las derivadas, ¿no? Con respecto a z y con respecto a de la función, ¿no? Entonces, primero la función de activación y derivada de z. Entonces, para lo que son redes neuronales, en este caso, ¿no? La Shallow Network, parece un poquito diferente de lo que han visto de lo que son regresión logística. En este caso se parte ya con, que vendría a ser varias, por ir así, varias neuronas de regresión logística. Estar, primero, ¿no? Van a recibir unos pesos de entrada, ¿no? De forma similar a lo que era regresión logística, en lo que son los valores X. Esto está seguido de lo que son, ¿no? Las neuronas propiamente dichas, ¿no? En este caso, para esta capa, por ejemplo, de la red neuronal, tenemos lo que es una capa intermedia, una escondida, comúnmente conocida como escondida, y una capa de salida, ¿no? Si ustedes un poquito, ¿no? Tapamos este modelo, por ejemplo, solo vemos la capa de salida, es exactamente lo mismo a lo que era regresión logística. Entonces, también, ¿no? Va a tener un valor predecido y que es el que queremos encontrar, ¿no? Entonces, estas capas, ¿no? A ver, un poquito de acuerdo a lo que es la explicación de Andrew. Esto lo divide, ¿no? En cuanto a superíndices, ¿no? Entonces, el superíndice 1 se refiere a lo que es la capa que está escondida, que es esta de acá, la 1. La capa que está de salida pertenece, ¿no? Al valor 2, ¿no? Y su salida, su resultado es función de activación. Entonces, esto visto un poquito de forma en cuanto a las ecuaciones, es casi similar a lo que han visto de regresión logística. Ya, entonces, si han visto entonces regresión logística, esto es bastante similar. En cuanto a las ecuaciones, vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para la primera capa, la que es la capa oculta, tenemos lo mismo, ¿no? Calcular los valores en función a z, y esto viene, ¿no? También dado, ¿no? Por pesos, los valores de entrada y el bias, ¿no?
estos pesos de igual forma van a pasar por lo que es una función de activación, ¿no? En este caso es también la sigmoidea para el valor de Z1, ¿no? El Z1 se refiere a la primera capa, ¿no? La que está acá, ¿no? La escondida. Una vez terminado ese cálculo de las funciones de activaciones, es como si todos estos pesos pasaran a ser las entradas de la neurona de salida, ¿no? Mira lo que es regresión logística, ¿no? Entonces, nuevamente tendríamos lo que vendría a ser, ¿no? Las ecuaciones de la misma forma, ¿no? Tras calcular el Z, ¿no? Con los pesos, nuestras entradas ya no serían los valores de X, acá serían las funciones de activación de las neuronas de la capa oculta y el bias, ¿no? Y de igual forma tenemos que calcular lo que vendría a ser la función de activación, ¿no? La función sigmoidea y para la salida del Z2, que sería la capa de salida, ¿no? Y obtenemos lo que es la función de costo. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a hacer el paso forward, que va a estar dado por esta dirección, ¿no? Por las flechas negras que están aquí en el slide y el paso backward, ¿no? Que vendría a ser el que está dado por las flechas rojas, ¿no? Y de igual forma, una vez que tenemos lo que es, ¿no? El cálculo de la función de costo, lo que vamos a hacer es calcular nuevamente, ¿no? El error, ¿no? En este caso va a ser la derivada en cuanto a la función de activación 2. Entonces, este superíndice 2 que ustedes ven nos indica en qué capa estamos trabajando, ¿no? Si es el 1, estamos en lo que vendría a ser la capa oculta, y si vendría a ser el índice 2, estamos en la capa de salida. Bien, entonces vamos a calcular, ¿no? Los pesos, ¿no? La derivada de A en cuanto a la capa 2 y la derivada del Z después, ¿no? En cuanto a la capa 2, ¿no? Entonces, si ustedes ven solo este segmento de acá, es exactamente igual a lo que es regresión logística, ¿no? Entonces, es prácticamente casi la misma forma, ¿no? De verlo con una sola neurona, ¿no? Solo que aquí estamos trabajando con lo que son una capa de neuronas en capa intermedia. Y bueno, visto cada una de estas neuronas en forma, diría, aislada, trabajan exactamente lo que vendría a ser lo que es una regresión logística, ¿no? Cada uno aporta una parte. Entonces, una vez calculado todo esto, nuevamente, ¿no? Se vuelve a hacer lo que es para las capas que están, como quien dice, en la capa oculta. Y tenemos que calcular, ¿no? Para este caso, las derivadas de los pesos del bias, es la única diferencia que hay. Y de ahí nuevamente parte, ¿no? De forma similar, ¿no? Calcular la derivada de la función de activación y del cálculo de los pesos. ¿No? Entonces, a partir de ahora, me parece, ¿no? La anotación es W para los pesos, X va a separar los valores de entrada y nuestros Z, ¿no? Los resultados. Los superíndices nos van a indicar, ¿no? Tanto a qué capa estamos trabajando, ¿no? Sea el capa 2, que sería la de salida, o la capa 1, ¿no? Que es la capa intermedia. Todos los demás cálculos son similares a lo que han visto en regresión logística, entonces no debería haber ningún problema, ¿no? Incluso es la función sigmoide, con la cual no tendría ningún problema. Entonces, visto por ejemplo, ¿no? En esta arquitectura que tiene una capa intermedia y una capa de salida, es como si estuviéramos haciendo regresión logística, pero en dos pasos, ¿no? Y bueno, ¿no? El paso backward, que sería, bueno, es un poquito más largo, pero si ustedes ven es como realizarlo, ¿no? Dos veces, ¿no? Una vez en la capa de salida, luego esto propagarlo para las capas que está oculta, y de esa forma, ¿no? Poder calcular los pesos hasta los que están relacionados con la capa de entrada. Entonces, eso ha sido en cuanto a la primera parte, ¿no? Lo que es una especie de repaso de todo lo que es la arquitectura. Ahora vamos a ver un poco lo que es la representación. En eso, lo que tenemos son vectores de entrada, que está dado por lo que vendría a ser estos valores, ¿no? Los X, X1, X2 y X3. Vamos a tener lo que es una capa oculta, que es esta que está intermedia, y una capa de salida, ¿no? Entonces, comúnmente esto se denomina así, ¿no? Es el input layer o la capa de entrada a los valores que estamos trabajando, tratando de generarles una representación o una predicción. La capa intermedia, ¿no? Que es un conjunto de neuronas
que como quien dice, ¿no? Recepciona un poco el paso entre la entrada y la salida. Y finalmente, ¿no? La capa de salida, la que genera la predicción, ¿no? De los valores. Entonces, la capa de salida siempre, ¿no? Nos produce el valor que tratamos de predecir. Entonces, eso también, a ver, comúnmente, ¿no? Las entradas se conocen como el A de 0, que es como, bueno, el A se debe, ¿no? Simplemente a lo que es activación. Entonces tenemos la capa 1 y la capa 2, ¿no? La capa 2, que esta neurona de salida, ¿no? Y si ustedes ven, esto genera, ¿no? Un valor predicho, que sería este, ¿no? El A2, y visto un poquito, ¿no? Lo que era, han visto regresión logística, vendría a ser exactamente el valor, ¿no? De Y sombrerito, solo que sin indicación de a qué capa está saliendo, ¿no? Entonces, exactamente igual, ¿no? La salida, como dice, en cuanto a lo que es regresión logística, sería, ¿no? Simplemente una salida sin superíndice. Entonces, estos valores, por ejemplo, de la capa 1 se podría ver, ¿no? Un poquito, como visto, ¿no? Una especie de stat de pila, si no me equivoco, en cuanto a la explicación que dio Andrew. Y esto ya es para trabajarlo de forma vectorial, ¿no? Entonces, dentro de estas capas también lo que tenemos son asociados los pesos que también están con lo que vendría a ser, ¿no? Estas especies de superíndices. Y también tenemos, ¿no? Un valor B que está asociado en cada capa, ¿no? Entonces esto también vamos a tener eso presente, ¿no? Esos cálculos que se tienen que realizar. Cuanto un poco, ¿no? A las, si no me equivoco, las dimensiones en cuanto a las matrices que vamos a trabajar. Sería una de 4×3, dado las 3 entradas. Y la capa de la cantidad de neuronas, esto va a pasar por, o va a ser el resultado, ¿no? De una matriz de 4×1, la cual va a alimentar a la capa de salida. Entonces esto va a pasar a recepcionar, ¿no? Esos 4 valores en esta matriz, ¿no? De 1×4, y va a generar simplemente un valor, ¿no? Que es el que se va a predecir. Entonces esos serían los valores que se van a trabajar. A ver, comúnmente este tipo de arquitectura, ustedes ven, ¿no? Hay 3 capas, se podría decir, ¿no? Diferencias, ¿no? La de entrada, la oculta y la salida. Un poquito por convención. eh, Esta no es una arquitectura de 3 capas, simplemente es una arquitectura de 2, ¿no? Entonces, la capa de entrada comúnmente no se cuenta. Entonces, la arquitectura, como quien dice, esta arquitectura solo contiene 2 capas, por eso es un two-layer neural network, ¿no? O una red neuronal de 2 capas, ¿no? Por la capa intermedia y la capa de salida, ¿no? Y esas capas, ¿no? Tienen, ¿no? Lo que son pesos asociados a los W y los bias, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto, ¿no? Ya tenemos lo que son los valores de entrada, la capa intermedia, la capa de salida. Hay valores, ¿no? Los W y los bias asociados. Y al final, ¿no? Lo que predecimos es una especie de predicción de un solo valor que es casi muy similar a lo que vendría a ser regresión logística, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? En cuanto a la representación. Bien, entonces vamos a saltar a la siguiente parte. En esta parte, por ejemplo, si ustedes han visto lo que es regresión logística, teníamos que hacer 2 cálculos, ¿no? El resultado o el Z, el peso del Z, que era esta combinación lineal, y de ahí procedíamos a hacer lo que es, ¿no? El cálculo en cuanto a la función sigmoidea, ¿no? La función de activación. Y esta ya nos producía lo que era el valor a predecir, ¿no? Y estaba dado por estas ecuaciones. En cuanto a este modelo, por ejemplo, ¿no? Si extrajéramos una de esas capas, tenemos igual los mismos 2 pasos. Entonces vamos a tener, como quien dice, ¿no? A ver, vamos a tener un paso preliminar. Que va a estar dado por esta zona, este sector, por decirlo así, donde vamos a calcular de igual forma, ¿no?
un valor de Z, ¿no? Con los pesos, que sería la combinación familiar, ¿no? Los pesos, los valores de entrada y un bias. ¿Cómo diferenciamos que es específicamente esta neurona? Es por el hecho que está con los superíndices, ¿no? Entonces, a partir de ahora, en todas las slides, si no me equivoco, estos superíndices nos indican a qué neurona o a qué capa estamos trabajando, ¿no? Entonces, todo esto es a nivel de la primera capa, ¿no? Entonces, como primer paso, tenemos que calcular el valor Z, ¿no? Muy similar a lo que era regresión logística. Y luego, esos valores, una vez calculado el CZ, pasa a lo que es la función de activación, ¿no? En el caso de la sigmoide, para calcular, ¿no?, el valor de dicho. Entonces, ¿no?, este L nos va a indicar, ¿no?, en qué capa estamos trabajando, y este subíndice, ¿no?, nos va a decir que no estamos trabajando. Entonces, un poquito para mantener esa convención, ¿no? Como vemos, ¿no?, en la siguiente neurona, ¿no?, ¿cómo serían las ecuaciones para la siguiente neurona? Igual estaría dividido en dos fases, por decirlo así, donde en la primera, nuevamente calcularemos lo que sería el valor de Z, ¿no? Entonces, ustedes ven en qué capa estamos en esta, ¿no?, de acá, que sería el layer 1, pero la neurona que estamos trabajando ya es la número 2, ¿no? Entonces acá también estaba la neurona 1, ¿no? Entonces estamos pasando a la siguiente neurona, ¿no? Esta igual tiene sus pesos asociados, que es una multiplicación transpuesta por los valores de entrada, el bias, y una vez calculados estos valores, son pasados a la función de activación, y eso nos da el resultado de la activación de esa neurona. Entonces, a ver, hasta este punto, hemos visto cómo sería de dos neuronas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un poquito copiar estas fórmulas, y lo que vamos a hacer es un poquito agruparlas ya en cuanto a todas las neuronas, ¿no? Cómo se verían las fórmulas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos manejando ya superíndices y los subíndices que nos indican a qué neurona estamos trabajando. Entonces, para estas cuatro neuronas, ¿no?, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, que todas están en el layer 1, sus fórmulas serían estas, ¿no?, que es exactamente igual a lo que vendría a ser una sola neurona de regresión logística. ¿Qué va a ocurrir acá? Vamos a tener de poner un poco como sería una forma de trabajar en matrices, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que tener en primer lugar? Los pesos asociados, ¿no? Esto estaría de esta forma. Entonces, para la primera neurona estarían acá todos los pesos asociados. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros valores estarían acá? Por ejemplo, para este ejemplo, serían todos pesos asociados que están con esta neurona, ¿no? Entonces, vendrían a ser, por ejemplo, ¿no?, todo este segmento de valores vendría a estar esta de acá, ¿no? Por decir, todos estos pesos de acá que están asociados a cada uno de estos valores, ¿no?, de los valores de entrada. Entonces, esos tres valores vendrían a estar acá, ¿no?, en toda la fila. Entonces, lo mismo ocurriría para todas las neuronas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual esa matriz sería de esa forma, ¿no? Entonces, cada fila indicaría los pesos que están asociados a cada una de las neuronas, ¿no? La neurona 1, la neurona 2, la 3 y la 4. ¿Qué más necesitamos? Sacar de estas ecuaciones. Entonces ya tenemos lo que son, ¿no?, esta sección de acá. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Los valores de entrada asociados. Entonces sería esta matriz de aquí. Después necesitaríamos, ¿no?, como resultado de esta multiplicación de estas dos matrices sería esta parte, ¿no?, de la ecuación. Entonces tendríamos ya todo este bloque de forma matricial, ¿no? ¿Qué nos faltaría aquí? Por ejemplo, ¿no?, los bayas serían una especie de matriz, ¿no?, de 4×1 para este caso. Entonces, simplemente no sería una suma matricial. El resultado ya sería acá, ¿no? Simplemente lo que sería la suma de estos valores, ¿no? Entonces tenemos el valor transpuesto por el valor de entrada más el bias, ¿no?
Entonces, si queremos hacer lo que es, por decir, ¿no? El cálculo de la salida de toda esta sección, vendría a estar dada por esto, ¿no? La resolución de esto vendría a ser, ¿no? Cada uno de esos valores en cuanto a lo que son filas corresponderían a la función de salida de las neuronas. Y finalmente, ¿no? Todos estos valores, que ya los tenemos de forma de vector, lo podríamos llevar a lo que es justamente, ¿no? El cálculo de su función de activación. Entonces tendríamos, ¿no? Las funciones de activaciones de cada una de estas neuronas estaría dada, ¿no? Por la función sigmoidea y mandar, ¿no? Esta matriz de acá. Entonces de esa forma, de forma matricial, ya tendríamos el cálculo en simultáneo de todos los pesos de las neuronas. Serían todos esos. A ver, si algún detalle más se me está pasando. Bien, entonces viendo de esta forma, ¿no? Ya un poquito, ¿no? En esta representación. Entonces, tendremos esta parte, ¿no? Estas dos primeras ecuaciones de acá, este primer bloque, vendría a ser a los valores que son de la capa de entrada y justamente, ¿no? La capa intermedia que está acá. Entonces, las fórmulas se resumirían simplemente en esto, ¿no? El cálculo de la salida, ¿no? En cuanto a la función o a la capa 1, que sería la que está oculta, multiplicada por su matriz de pesos. Y esto añadido con el peso de vallas, ¿no? Y una vez obtenida esta matriz, que vendría a ser, ¿no? De 4 por 1, pasarla a lo que sería la función de activación, ¿no? La sigmoidea, y tendríamos sus valores de activación en forma matricial, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces ya la siguiente parte. Entonces, no todo esto se resume en estas ecuaciones de acá, para esta sección. Entonces, una vez calculadas esas funciones de activación, podríamos ya trabajar con la siguiente parte, ¿no? La de salida, que sería este sector de acá. Entonces, este sector de la salida recibiría, ¿no? Nuevamente, ¿no? Calculamos la función, el resultado, ¿no? La multiplicación ya de matrices, a nivel de matrices, que sería de los pesos. Si ustedes ven acá, acá ya nos está recibiendo los valores de entrada, ¿no? Los X, por decirlo así. Acá se está recibiendo el resultado de la capa anterior, que vendrían a ser cada uno de estos enlaces, ¿no? Entonces, es por eso que ya no tenemos los X acá, ¿no? En esta ecuación, por ejemplo, ya no está el valor de X, ¿no? Sino están los valores de A, que vendrían a ser la salida o la activación de la capa anterior. Y bueno, el peso del valles, ¿no? Entonces, la ecuación es exactamente igual a lo mismo, simplemente estamos cambiando, ¿no? En esta partecita, ¿no? Ya no son los X, ahora son las funciones de activación de las funciones sigmoideas de la capa anterior, ¿no? Todo esto trabajado a nivel de matriz. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la función de sigmoidea y vamos a obtener al final el valor predicho, ¿no? Para esta entrada, que estaría dado en el valor de A en la capa a nivel 2, ¿no? En la capa de salida. Entonces, ahí tendremos el valor que estamos prediciendo, que sería el A con el superíndice 2. Igual tendríamos los valores asociados, el bias también. Y estos pesos, ¿no? Que estarían en cuanto a las matrices, ¿no? De una matriz de 1 por 4 y el bias simplemente, ¿no? Es un valor flotando de 1 por 1. Entonces ahí sería esa parte de calcular, ¿no? Cómo calcular la salida en cuanto a esa red. Entonces la siguiente parte es esta, ¿no? De vectorización a través de varios ejemplos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho hasta ahorita, lo que hemos visto es cuando tenemos un solo ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos, un poquito como quien dice, ¿no? Resumir esta parte para varios ejemplos, ¿no? No solo uno. Porque acá estamos, estas ecuaciones, como dice, están soportando una sola matriz, ¿no? De valores, un solo training. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podríamos tener es esto, ¿no? Para una, por ejemplo, ¿no? Nuestra función X, nuestro primer valor, tendríamos un valor predicho, ¿no? Sería la sub 2.
Si viene por ejemplo, otra característica que estamos entrenando, otro dato, este va a estar representado, ¿no? Ya por un pequeño índice adicional, ¿no? Que sería el A21 y tendría su valor predicho, ¿no? Vendría el valor, otro valor a entrenar en nuestra red o a tratar de predecir su valor, generaría otro valor adicional, ¿no? Que ya sería con el superíndice 2. Entonces tendríamos acá otro general. Entonces así, de acuerdo, ¿no? A la cantidad de ejemplos que tengamos, tenemos que un poquito, ¿no? Ver la forma en que todo esto lo tratemos de una forma matricial, ¿no? Con estas ecuaciones. Entonces, como quien dice, ¿no? Aumentaríamos un superíndice más, donde indicaríamos, ¿no? El ejemplo y la capa con la cual estamos trabajando. Entonces, un poquito que desglosaríamos, ¿no? Las ecuaciones de acá arriba, ¿no? Este bloque de ecuaciones. Lo pasaríamos acá, ¿no? Entonces, a ver. Acá están las ecuaciones. Es exactamente igual, ¿no? De las dos capas, las mismas ecuaciones. ¿Qué es lo que hemos aumentado? Son estos pequeños superíndices, ¿no? Entonces, para el ejemplo 1, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Va a recorrer, ¿no? Sobre todo, ¿no? La capa intermedia. Una vez calculada la capa intermedia sus valores, la función de activación va a pasar a la capa de salida. Entonces, todos esos valores van a pasar acá, ¿no? Entonces, si agregamos estos índices que están ahí, los he puesto en círculo, menos esto, ¿no? Los valles son valores únicos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solo tendríamos que agregar, ¿no? Un for con todo nuestro size, el tamaño de nuestro dataset. Y de esa forma tendríamos las fórmulas trabajando para todo nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando hacer acá es una vectorización a través de todo nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, a ver, entonces, una vez obtenido, ¿no? Este for, ¿no? Esta secuencia que ya nos permite, como quien dice, ¿no? Recorrer todo nuestro conjunto de datos, ¿no? Y acá tenemos las fórmulas. Lo que podemos hacer es también, ¿no? Una forma de vectorizar, ¿no? Entonces, los valores de entrada, o sea, todos nuestros conjuntos de datos estarían de esta forma, ¿no? Entonces, cada columna vendría a ser un dato, ¿no? Entonces, a ver, para el ejemplo de acá, ¿no? Vamos regresando un poquito. De X1, X2 y X3 que están aquí. En esa representación, por ejemplo, podrían estar acá, ¿no? El X1, el X2 y el X3, ¿no? Entonces, por eso que en esta representación matricial, cada columna representa un dato, ¿no? Porque cada una serían sus características. Entonces, también podríamos tener que el cálculo de las salidas estaría dado por esta representación matricial, ¿no? Donde cada una de las salidas, por ejemplo, serían los, si no me equivoco, corresponderían a los pesos de cada una de las capas que se tienen, ¿no? Entonces, a ver, en esta parte, por ejemplo. Entonces también tenemos para las funciones de activaciones, ¿no? Lo que correspondería a cada capa, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Cada columna vendría a estar dado por cada una de las neuronas que están ocultas, ¿no? El caso que teníamos que era 4 neuronas ocultas, acá tendríamos 4 columnas, ¿no? Cada una sería de esas neuronas. A ver, cuanto al largo corresponderían a cada uno de los training sets, la cantidad de datos, entonces cada uno de estos sería el cálculo correspondiente a cada uno de ellos, ¿no? De los ejemplos que estamos entrenando. Entonces tendría longitud M, ¿no? La cantidad de datos que estamos trabajando acá. Y cada columna vendría a ser, ¿no? Todos los valores de activación que tendríamos acá, ¿no? En cuanto a cada una de las capas. A ver, no sé si se me está pasando alguna
un punto más importante sobre esta parte. Entonces, cada uno de esos ejemplos va a estar representado, ¿no?, en una columna diferente. Entonces, así de esa forma podremos trabajarlo como quien dice, ¿no?, todo en bloque. Entonces, este for, por ejemplo, lo que estaría haciendo es un poquito, ¿no?, la parte del forward propagation, ¿no?, la parte hacia adelante. Bien, entonces, ya hemos visto la parte, ¿no?, del cálculo del resultado. Hemos un poquito, ¿no?, hacerlo la vectorización para que trabaje con múltiples ejemplos. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el tema de las funciones de... A ver, la explicación, ¿no?, de la... hacer esto como una especie de implementación. A ver, quiero un poco, si no me estoy olvidando un punto más en esta parte. Bien, entonces vamos a seguir con esta parte ya. Creo que sí, sí están todos los puntos que antes tocaba en este slide. Bien, entonces lo que podríamos tener es eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos, ¿no?, que están, ¿no?, el primero. Entonces se calculan estas funciones de salida, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces esta parte lo que era un poquito, ¿no? Tenemos los pesos en base a esta fórmula, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es cómo se van una especie de apilando, ¿no?, estos cálculos en forma de matrices, ¿no? Entonces para la primera, ¿no?, el WX, la capa 1, el training 1, estaría de esta forma, ¿no? Acá, por ejemplo, los fallas, para la explicación, podrían ser valor 0, simplemente para simplificar, ¿no?, lo que serían los cálculos. Entonces tendríamos esta forma, ¿no? Entonces podríamos poner todos esos ejemplos obviando ese valor del bias de esta forma, ¿no? Para el segundo ejemplo, para el tercer ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos contarlo todo esto, ¿no?, en una especie de multiplicación matricial todo junto? Sería así, ¿no? Tenemos nuestra matriz de pesos y cada uno tendría por columna un ejemplo, ¿no?, uno de nuestro dataset para entrenar. Y esto vendría a estar dado de esta forma, ¿no? Cada uno de esos valores, ese resultado de multiplicación sería una columna. Entonces cada uno de estos resultados lo tendríamos acá, ¿no?, en lo que sería el valor resultante de Z, ¿no? Igual cada columna sería el cálculo de cada uno de esos 3 ejemplos que estamos trabajando de forma separada, ¿no? Y todo esto sería la salida de la capa que está oculta. Entonces simplemente, ¿no?, si necesitamos recuperar un cálculo de uno de ellos, es tomar, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, la columna 2, por ejemplo, es el ejemplo 2, sacamos, ¿no?, al final, ¿no?, en nuestra matriz de resultados, la capa 2, y ese sería el resultado de la multiplicación por el peso correspondiente, ¿no?, los pesos correspondientes de las neuronas de activación. Entonces, de esa forma tenemos cómo poder calcular, ¿no?, rápidamente varios ejemplos y poder accederlos, ¿no?, simplemente por el índice de la columna correspondería a cada uno de los ejemplos. Entonces, si tendremos esto, ¿no?, nuevamente nuestro modelo de 2 capas, ¿no?, donde tenemos este for que era el paso hacia adelante. Entonces, lo que se podría hacer, ¿no?, un poquito ya cambiar esto, ¿no?, lo que vendría a ser los valores de cada uno de los trainings, pasarlo a lo que vendría a ser esta matriz X, ¿no?, donde cada una de las columnas representa uno de estos tratados de nuestro dataset, ¿no?, hasta m elementos. Igual, en la función de activación también podríamos hacer lo mismo. Entonces, cada una de esas columnas vendría a representar la función de activación de cada uno de los ejemplos, ¿no?, que han sido procesados. Entonces, de esa forma tenemos haciendo lo que sería la vectorización de todos estos múltiples ejemplos, ¿no?, de todos estos varios ejemplos en una sola ecuación, ¿no? Entonces, aquí ya estaría, como quien dice, ¿no?, resumido todos esos cálculos de varios ejemplos, ¿no? Entonces, acá ya son
a nivel de matrices en cuanto cada uno contiene un ejemplo de nuestro dataset, ¿no? Entonces serían los pesos, todos los valores de entrada, los bias, las funciones de activación y las salidas, ¿no? Que nuevamente se retropropagan a la capa de salida. Bias, la función sigmoidea y los pesos, ¿no? Nuevamente calculados de la salida de la neurona, la final, ¿no? La out y nuestra predicción, que estarían a superíndice 2. Entonces de esa forma ya podríamos tener conciencia, ¿no? De que se están trabajando múltiples ejemplos, varios ejemplos. Cada columna representa un dato y podemos extraer cada cálculo de forma similar, ¿no? Simplemente, como dice, ¿no? Sacando un índice de cada columna, vamos a tener el cálculo de forma independiente de cada dato que fue procesado y su predicción, ¿no? Su valor predicho. Entonces, hasta esa parte ya tenemos lo que sería la explicación de la vectorización, ¿no? Ya incluyendo múltiples ejemplos, los varios ejemplos, ¿no? Que se tienen ahí. Entonces, otra parte también que se puede trabajar, de repente un poquito mejorar en cuanto a los que es entrenamiento de la predicción, son las funciones de activación, ¿no? Entonces, en regresión logística, por ejemplo, solo se tenía la función logística, ¿no? Justamente, ¿no? La sigmoidea. Entonces, un poquito también lo que se puede hacer es, en cuanto a lo que son redes neuronales, jugar con esas funciones. Entonces, podemos escoger otras que de repente nos den un mejor resultado al momento de entrenar o al momento de hacer predicciones, ¿no? Entonces, es un poquito, ¿no? Como saber escoger qué función de activación puede ser la más adecuada de acuerdo a nuestro problema. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que teníamos acá era, estábamos trabajando en cuanto a la función sigmoidea, ¿no? Entonces, a ver, bueno, eso que está tachado eran de los mismos slides. No le he podido tratar de recuperar esa parte. Pero si ustedes ven, ¿no? Las ecuaciones que venían ya trabajándose, teníamos lo que era ya la idea, ¿no? Entonces esa función estaba presente acá. ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces si ustedes se acuerdan la función sigmoidea, como quien dice, ¿no? Mientras se acercan los o parte de los valores infinitos negativos, está casi próximo, ¿no? A lo que sería el valor de 0. Mientras se acerca, ¿no? Al valor 0, este cambia, ¿no? Es lo que sería 0,5 y de ahí comienza a subir, ¿no? Y aproximarse al valor de 1 en valores infinito positivo, ¿no? Entonces esto se hace, ¿no? Un poquito para tener este proceso de clasificación, ¿no? Entonces esta ecuación estaba dada de esta forma, ¿no? Que era 1 entre 1 más el exponencial menos z, ¿no? Entonces eh, los valores z, ¿no? Eran todos los que abarcaban en este eje. Esa función sigmoidea, por ejemplo, la teníamos, ¿no? En lo que es regresión logística. Comúnmente es más útil cuando tenemos lo que es problemas de clasificación binaria, ¿no? Lo mejor que podemos utilizar es la función sigmoidea. Entonces, si tendremos acá, por ejemplo, este ejemplo, una sola capa o un solo resultado, ¿no? Que vendría a ser una especie de clasificador binario. Entonces, una función sigmoidea sería lo más adecuado para este modelo, ¿no? Entonces, tendríamos, ¿no? Estas ecuaciones en cuanto a la función. Entonces, esto, por ejemplo, la salida, ¿no? Que era la función sigmoidea, lo podemos ver un poquito de esta forma, ¿no? En función AG, que vendría a ser nuestra función de activación y el valor, ¿no? Que esperamos. Entonces, ya un poquito para generalizar, en las ecuaciones también tendremos esto, ¿no? Tendremos unos valores en función a una función G, ¿no? Que sería la función de activación. Entonces, eso ya lo podríamos cambiar, ¿no? De acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya estaría trabajando cuando son valores de 0,1 y sería lo que es lo ideal, ¿no? A una clasificación binaria. Si queremos cambiarla, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan lo que era la tangente, ¿no? Hiperbólica.
Entonces esta trabajaba, ¿no? Desde lo que serían valores de -1 hasta 1. Si ustedes lo ven, es un poquito similar, ¿no?, a lo que sería la función sigmoidea, ¿no? Una especie de como que esta función, ¿no? La sigmoidea ha sido desplazada, ¿no?, un poquito hacia abajo. Entonces podría verse, ¿no?, casi de una forma muy similar, ¿no? Entonces, a ver, la ecuación de la tangente hiperbólica está dada por esta, ¿no? Dos exponenciales menos, ¿no?, el exponencial menos el valor de z entre el exponencial de z más el exponencial de menos z. Entonces, más, un poquito más adecuado para problemas que no corresponden simplemente a una clasificación binaria, podrían ir en la capa intermedia, ¿no? Entonces, se estarían trabajando ya no valores de 0,1, sino entre el rango de valores, ¿no?, dentro de -1 a 1. Entonces, podríamos trabajar, ¿no?, de esa forma, indicar que esa capa va a tener lo que son valores de tangente hiperbólica y la otra no sería lo que son los valores de la función sigmoidea, ¿no? También podemos utilizar, ¿no?, algo que ya es un poquito más popular, ¿no?, hoy en día, ¿no?, la función rectificadora o la ReLU, que es un poquito, ¿no?, más sencilla, ¿no?, a partir de un valor 0. Por ejemplo, ¿no?, tiene lo que es se dispara, ¿no?, como una especie de función identidad a valores positivos y valor 0 para valores negativos, ¿no? Un poco el problema que puede surgir, ¿no?, en esta parte es que de repente en cuanto a los cálculos podemos tener un gran conjunto de valores que pasan por la función de activación que se van a convertir automáticamente en ceros, ¿no? Entonces sería una especie de que se trabajaría bastante con valores ceros. Entonces un poquito que hasta en cierta parte se estaría en algunos ejemplos, se podría decir, ¿no?, perder información valiosa para el entrenamiento, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la función sigmoidea o el tangente hiperbólico, las desventajas que tenemos es, si estos valores, por ejemplo, son bastante grandes, ¿qué es lo que ocurre, no? Al momento de usar, por ejemplo, gradient descendiente, que necesitamos calcular la pendiente, este estaría como quien dice, ¿no?, casi a un nivel plano, ¿no?, algo así. Entonces, como quien dice, ¿no?, entre valores más grandes, esto avanzaría bastante lento en cuanto a tratar de encontrar mínimos y todo eso. Entonces, sería bastante, un poco, ¿no?, la desventaja si se tienen valores bastante grandes. Entonces, también, ¿no?, si tiene un poquito, como dicen, ¿no?, una especie de mejora, que sería el ReLU. Entonces, esto ya un poquito nos aliviaría, ¿no?, el trabajo de trabajar con puros ceros de repente en cierta parte del entrenamiento y tener valores, ¿no?, bastante próximos a ceros, ¿no?, 0.01, 0.02. Entonces, esto ya sería una especie de, ya no una entre 0 y z, como era el ReLU, sino ya sería entre el máximo entre 0,001 y z, ¿no? Entonces, a veces habría la posibilidad, ¿no?, de que tengamos valores cercanos a ceros, pero no necesariamente ceros. Entonces, eso también ayudaría bastante en esa parte. Entonces, ¿qué pros y contras tendríamos en esta parte? En cuanto a la función sigmoidea, ¿no?, la tenemos de esta forma. A ver, desventaja, ¿no?, si se trabaja con valores bastante grandes o valores negativos bastante lejos de esta parte, ¿no?, de donde se realiza la curva, sería un problema en cuanto al proceso de entrenamiento, ¿no? Igual forma con lo que sería tangente hiperbólica. Con ReLU tendríamos el problema de trabajar con bastantes ceros. Con el Liquid-ReLU se podría decir un poquito se soluciona, ¿no?, el problema de tener bastantes ceros, que sea una especie de máximo entre valor cercano a cero y el valor, ¿no?, de la función identidad. Entonces,
La sigmoidea, por ejemplo, ¿no? Sería útil solo para problemas de clasificación binaria en la salida. Sería lo ideal. Tangente hiperbólica sería para una especie de los demás problemas, ¿no? Igual de sigmoidea puede funcionar bastante bien. Para lo que ReLU es más, se podría decir, es un poquito más común, pero liquid como que pues, se podría obtener mejores resultados. Entonces ya sería un poco de probar esas dos funciones, ¿no? Ver cuál genera la función más adecuada, el resultado más adecuado, ¿no? Entonces, no hay una forma, ¿no? De que nos indica, de acuerdo a tu problema, usa tal función de activación, ¿no? Lamentablemente simplemente no es probar la mejor función en tu problema y ver, ¿no? Cuál de ellas te genera una salida más adecuada. Por ahora se podría decir, ¿no? Un método de probar la función de activación la más adecuada. A ver, ¿qué ocurre con estas funciones de activación, ¿no? Porque necesitamos funciones de activación que no necesariamente tienen que ser lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, en esta parte. A ver, ¿qué ocurriría si trabajáramos con funciones lineales, ¿no? Todo íbamos a función lineal. Entonces, estos valores, nuestra multiplicación se vendría a dar en esta forma de las ecuaciones, ¿no? La activación que está dada en cuanto al resultado de la capa 1 y está dada por la multiplicación de los pesos, es el bias. Pasaría, ¿no? A la siguiente capa, la siguiente la sería esta de acá. Normalmente, ¿no? La multiplicación de los pesos pasaría lo que es el z y la función de activación, ¿no? Si desglosamos un poco estas dos ecuaciones, entonces van a ver este comportamiento, ¿no? Que estos pesos, por ejemplo, ¿no? Vendrían a ser lo que está dentro de una función de activación que viene otra capa, por decirlo así. Y lo que tendríamos siempre es esto, ¿no? Una especie de que se repite, ¿no? Esta tipo de ecuación lineal. Entonces, esa se vendría a ser una especie de función de activación lineal o función de identidad, ¿no? Entonces, si vamos a usar una función lineal, nuestro resultado va a ser una función lineal justamente, ¿no? Entonces, las capas que tenemos, ¿no? Ocultas serían un conjunto de funciones lineales. Entonces, usar, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Funciones lineales en cuanto a lo que son redes neuronales, lo más ideal podría ser la capa de salida, ¿no? Ahí podríamos usar que es una función lineal y podría generar buenos resultados. En las capas intermedias, lo más común es utilizar capas de ReLU, tangente hiperbólica, ¿no? También podría ser sigmoidea, ¿no? En ciertos casos. Pero lo que es ReLU y tangente hiperbólica son los más comunes en cuanto a la salida, ¿no? En cuanto a funciones de activación. Entonces ahí a tenerlo en consideración esa parte. Entonces, ReLU y tangente hiperbólica comúnmente son empleadas en capas intermedias. Y al final, ¿no? Si simplemente es un problema de clasificación, dos clases puede ser tanto la sigmoidea, incluso no una función lineal. Nos produciría resultados aceptables, ¿no? ReLU podría también utilizarse hasta cierto grado. Entonces, todos los valores, por decir así, ¿no? Mayores a 0 serían los valores que tendríamos de predecir, ¿no? Entonces, también un poquito viendo el problema, podríamos escoger también ReLU como opción de salida. Por ejemplo, si no me equivoco, acá les pongo un ejemplo de una venta de una casa, ¿no? En el que el rango de los valores está entre 0 y 1.000.000. Entonces ahí sí podría utilizar, ¿no? Lo que es la función ReLU, ¿no? ¿Qué valores eh, estamos tratando de predecir, ¿no? El precio, no existen valores negativos, ¿no? Todos son valores positivos, entonces ReLU, como quien dice, podría calzar en esa situación, ¿no? Entonces eso sería todo lo que tendríamos, ¿no? En cuanto a función de activación, ¿no? Entonces funciones lineales
de acuerdo en su programa podemos utilizarlo, puede salir buenos resultados, pero comúnmente no. ReLU, tangente hiperbólica van a capas intermedias, puede ir también ReLU, dependiendo de nuestro problema como este de una casa, ¿no? Que necesitamos simplemente valores positivos, o la función sigmoide, no sé si es una especie de clasificación binaria. Entonces todo eso sería en cuanto a lo que son las funciones de activación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de que necesitemos funciones de activación no lineales, ¿no? A ver, la siguiente parte era un poquito de derivadas. A ver, esta parte nos indicaba, ¿no? Cómo calcular la pendiente de una función de activación, ¿no? En una cierta porción, por ejemplo, esta verde. Entonces, bueno, esto era un poquito, ¿no? Hacer la derivada de la función sigmoidea y nos resultaba este valor, ¿no? Que es la derivada, ¿no? Justamente esta función, ¿no? La gz llega por el valor de 1 menos la función, ¿no? Que es la derivada de esta ecuación. Entonces, si hacemos un reemplazo de las variables, ¿no? El gz es nuestra función de activación, nuestra salida, entonces vendría a ser, ¿no? Por el valor a, ¿no? Entonces sería a multiplicado por 1 menos el valor de a, ¿no? Que es comúnmente la derivada de la función sigmoidea que van a encontrarlo al momento de hacer lo que es backpropagation, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Propagar el error hacia atrás es donde mayormente se utiliza, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a esta parte, entonces podemos tratar de calcular, ¿no? Por ejemplo, para un ejemplo, si le damos un valor, si este z, ¿no? Nuestra función, nuestro cálculo es bastante largo, de acuerdo, ¿no? Al comportamiento de la función sigmoidea, este se va a aproximar a 1, ¿no? Entonces la derivada de esta ecuación como que dice se aproxima a 0, ¿no? ¿Por qué se aproxima a 0? Porque este valor, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que el 10 se encuentra por este nivel. Entonces la función como que un poquito se aplana, ¿no? Entonces la derivada como que dice es aproximadamente a 0 porque es casi como una línea, ¿no? Entonces no tiene mucha pendiente porque se está aproximando a 1, que sería este valor. Entonces, eso sería, ¿no? Una aproximación para hacer lo mismo. A ver, esa es la demostración que les hace acá, ¿no? Entonces, si el valor es z como que se aproxima a 1 y su pendiente, ¿no? Reemplazando en la derivada, en la función derivada de acá, se aproxima a valores 0, ¿no? Si es un valor negativo, igual bastante largo, bastante lejano del origen, ¿no? Acá tiene la tendencia a aproximarse a 0 y igual, ¿no? De forma 0, ¿no? Está en una multiplicación por valor 0, va a tender a ser una pendiente a 0, ¿no? Ya si estamos justamente, ¿no? En esta parte, en el cambio, que ya sería ya una especie de valor de un cuarto, ¿no? Cuando z es 0. Entonces su derivada es una especie de un cuarto de valor, ¿no? Entonces sería esa pendiente que está ahí. Entonces, dependiendo de los valores que tengamos, un poquito, ¿no? A veces desventajoso tener valores bastante altos, nos generan pendientes bastante cero, ¿no? Entonces, un poquito propagar errores en esa parte es una especie de convergencia lenta, ¿no? En cuanto a logaritmos que utilicemos, ¿no? Si es gradiente descendiente, por ejemplo. En lo que es tangente hiperbólica, por ejemplo, ¿no? Es de su función. Entonces, igual, haciendo su derivada, vamos a tener que es esta de aquí, ¿no? 1 menos, justamente, ¿no? La tangente de z y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, también podemos hacer reemplazos de variables, pero para verlo de forma más simplificada, y sería 1 menos a cuadrado, ¿no? Que sería la función de función. También tenemos este problema, ¿no? Si el z es bastante grande, este se va a aproximar a 1, ¿no? Entonces, si un valor grande se aproxima, va a tener la tendencia a ser 1 y su derivada a 0 nuevamente, ¿no? Si es negativo, este se aproxima a menos 1 y su derivada también se aproxima a 0, ¿no? Solo cuando el z es 0 se tendrá una pendiente de que sería una especie de función casi
cercano a lo que vendría siendo una función de identidad de este tipo de pendiente, ¿no? A este nivel. Entonces, también experimentamos eso, ¿no? Valores grandes un poquito que nos generan pendiente con valores bastante cercanos a cero o bastante cercanos a lo que debe ser menos uno, ¿no? ¿Qué ocurre con el ReLU o el Leaky ReLU? Por ejemplo, para ReLU, no al ser simplemente la función, ¿no? Una especie de máximo entre el valor 0 y z. Su derivada simplemente no es 0 para los casos cuando tenemos valores de z menores a 0 y 1 si los valores de z son mayores a 0. A ver, acá hay un caso más. Acá, por ejemplo, ¿no? Se puede tener una especie de valor indefinido justamente cuando z es 0. Esto se debe a que no se puede, en cuanto a la derivada, no se puede decir, ¿no? Qué valor puede tener este valor, ¿no? Si se encuentra justo en 0, ¿no? No se puede decir si es 1, no se puede decir si es 0. Puede variar. Entonces, un poquito que, de acuerdo, ¿no? A quién queramos asociarle ese valor, va a ser tanto 0 o 1, ¿no? Entonces, puede que encuentren algunos trabajos, ¿no? Que trabajen con redes neuronales, deep learning, con ReLU. Dependiendo de la derivada que ellos estén trabajando, acá podrían tener un ligero cambio, ¿no? Acá el z podría ser representar 0 o podría representar 1, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se tienen que trabajar con bastantes valores 0, ¿no? Si se trabaja con valores negativos serían bastantes números ceros, ¿no? Si trabajamos con liquid ReLU, que sería simplemente una pequeña pendiente de un pequeño valor, por ejemplo, no sé, 0.01 por z, su derivada estaría de esta forma, ¿no? Igual el 0, este valorcito de acá lo podemos mandar, por ejemplo, ¿no? Para el valor 1. Entonces, ahí ya no se trabajaría con tantos ceros, ¿no? Como el ReLU, sino se tendría un valor con ligero incremento, ¿no? Entonces eso también nos podría ayudar, ¿no? De acuerdo a nuestro problema. Y bien, entonces con toda esta información y todo lo visto anteriormente, ya podríamos ver lo que es gradiente descendiente. Entonces, lo que es gradiente descendiente. A ver, vamos a trabajar en cuanto a lo que son los parámetros, ¿no? Tenemos los pesos, los W, indicado por la capa, ¿no? La capa oculta, capa intermedia, que sería los valores de 1, su valla es 1, y la capa salida, ¿no? El W2 multiplicado por el valla 2, ¿no? Y estos estarían asociados a las características de los datos de entrada, ¿no? Que serían dados por los valores N. Entonces, la función de costo estaría dada, ¿no? En cuanto a esta combinación de estos valores, ¿no? Los pesos de la capa oculta y de la capa de salida. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito también, forma similar a lo que es la regresión logística, se tendría, ¿no? Esta especie de promedio en cuanto a la función de pérdida. Esos serían los valores que se tendrían a trabajar. Entonces, para lo que es gradiente descendiente, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, tendríamos que hacer lo que es el cálculo, ¿no? De nuestro paso forward hacia adelante, ¿no? Entonces, en nuestra primera parte vamos a hacer lo que es el paso forward, que sería todo este de acá. Calcularíamos, ¿no? Las predicciones para cada uno de nuestros conjuntos de datos. Una vez obtenido eso, ¿qué tenemos que hacer? Es el paso backward, ¿no? Entonces tendremos que encontrar el error. Para ello tenemos que encontrar, ¿no? Los pesos, ¿no? En cuanto a las derivadas de los pesos y del bias, ¿no? De todas las capas. Una vez calculadas las derivadas, podríamos actualizar los pesos, ¿no? Y estas actualizaciones de los pesos serían, ¿no? El peso, por decir así, el actual, menos el learning rate y la derivada, ¿no? De los pesos que ya se calculan en el paso anterior, ¿no? De misma forma para lo que sería el bias.
Entonces sería el bias actual menos el learning rate o la derivada del bias, ¿no? Y de ahí, una vez calculado esto, no pasar a la siguiente capa. Y nuevamente, ¿no? Y una vez obtenido todo esto, ya se podría repetir, ¿no? El proceso. Nuevamente, tomar otro ejemplo, hacer el forward, encontrar todos los errores, calcular los errores nuevamente, ¿no? Mediante las derivadas de los BW en la capa de salida, actualizar los pesos, propagarlos a la siguiente capa y de esa forma, ¿no? Entonces, ahí tendríamos todo el proceso, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente acá con las ecuaciones que teníamos, ¿no? De estas dos capas, ¿no? La capa intermedia y la de salida. A ver, para hacerlo sencilla esta parte. Entonces, estas ecuaciones, a ver si no me equivoco, si han visto lo que es regresión logística, pues es similar a lo que es esta parte de redes, ¿no? Lo que un poquito tenemos que ver, trabajar a dos niveles, ¿no? La capa de salida y la capa intermedia. Entonces, en la capa de salida, ¿no? Una vez tenido nuestro predicho, que sería este de aquí, que tenemos que hacer calcular cuán lejos estamos, ¿no? Entonces sería la resta menos el valor esperado. Entonces tendremos un vector con todos los valores esperados de nuestro conjunto, de nuestro dataset. Calcularíamos, ¿no? Nuestra derivada, nuestro error en cuanto a los pesos, ¿no? Por el promedio de la función de costo de pérdida. ¿De qué tendremos que hacer? A ver, si no me equivoco, en cuanto a esta parte ya está un poquito mezclado con lo que es el que han visto, ¿no? De programación con NumPy. Entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Contra la derivada del bias, igual, ¿no? Esta función, este promedio, la función del coste de pérdida, estaría esto, ¿no? Por una multiplicación, una suma, ¿no? Que nos da estas conjunto de parámetros, ¿no? En el eje 1 y mantener dimensiones 1. Bueno, esto es simplemente código. No me acuerdo si tenía alguna explicación especial. No me acuerdo cuál era en el momento. Lo único que hacía era esto para el cálculo del bias, pero en función a lo que sería lo que es NumPy, ¿no? Entonces estas son definiciones en cuanto a la suma de los valores, ¿no? Entonces, una vez calculada la suma, lo que está jalando es la cantidad, dividirlo en la cantidad de datos que se tiene, y esto sería el promedio de la función de valores. A ver, en cuanto al bias, tenemos un valor. Entonces, por eso que se hace un especie promedio, ¿no? Es casi lo mismo, algo vendría a ser esta ecuación de acá arriba. Solo que he visto en cuanto a multiplicación ya en código de NumPy. Entonces, una vez calculado, ¿no? Esta parte, lo que es derivada de ZW de el bias, podemos pasar recién a la siguiente capa, ¿no? Entonces en la siguiente capa tenemos esta de acá, donde estamos multiplicando, ¿no? los pesos por la derivada del error. Multiplicación a punto con la derivada de la función de salida, ¿no? Entonces igual ahí vamos a hacer un promedio de lo que vendría a ser la función de pérdida. Y nuevamente, ¿no? Utilizando NumPy para calcular la derivada del bias, ¿no? Nuevamente, ¿no? Haciendo la función de suma, la función de derivación del valor resultado. Metemos las dimensiones y al final resulta en lo que vendría a ser, ¿no? La función promedio de la función de pérdida. Y eso sería el error del bias a nivel de la capa oculta. Entonces es casi similar a lo que hacían en regresión logística, solo que en dos etapas. A ver, esto
del backpropagation, ya para terminar los últimos dos temas. Entonces, de acuerdo a lo que era regresión logística, ustedes tenían esta parte, ¿no? Calculaban el valor de salida, lo pasaban a la función de activación, así como calculaban la función de costo y las flechas rojas, ¿no? Retropropagaban el error, ¿no? El cálculo gradientes, ¿no? Entonces ahí tenían, ¿no?, la derivada de A de la función de activación que estaba dado en caso de lo que es regresión logística, ¿no? Esta ecuación en base a logaritmos. Y la derivada, ¿no? Una vez obtenido ese valor, calcular la diferencia, ¿no?, en la derivada de z, ¿no? Y ahí podrían calcular, ¿no?, la derivada de los pesos y del bias. Entonces esa división que se tenía en esas derivadas era un poquito, ¿no?, como especie de regla de la cadena. Entonces la derivada de costo estaría dada, como quien dice, ¿no?, una derivada parcial en cuanto a la función de activación y el peso resultante, ¿no? A ver, la derivada de tendríamos, ¿no? A ver, estoy tratando de ver que no se me pase ningún punto acá. Ya, entonces, esto será en cuanto a la revisión de lo que era regresión logística, ¿no? Entonces tenemos simplemente esto, ¿no? Una función de activación, los valores de entrada y nuestro valor general, ¿no? Entonces, es calculado esto, con las derivadas podríamos calcular cuán lejos estábamos del valor predicho, ¿no? Y esta derivada en cuanto a z estaba dada un poquito por lo que eran las derivadas parciales, ¿no?, de la función de activación, y la función de activación dada el resultado de la función de z, ¿no?, que tenemos la función prima, ¿no?, lo que sería la derivada. Esto es en cuanto a lo que es regresión logística, ¿no? En cuanto a lo que son las redes, es casi lo mismo, solo era que se tenía que realizar en dos pasos, ¿no? Entonces, toda esta parte, por ejemplo, es la capa oculta, y todo esto sería de la capa de salida, ¿no? Entonces ahí ya se encuentra lo que es el... Igual tenemos que calcular, si solo vemos esta partecita, ¿no?, las tres últimas cuadraditos, por decirlo así, esta sección de acá, es exactamente igual a lo que es regresión logística, ¿no? Entonces tenemos que calcular la derivada en cuanto a la activación, en cuanto a la derivada del resultado. En base a eso sacamos la derivada, ¿no?, del W asociado, los pesos asociados y del bias asociados a ese nivel. Una vez calculados esos valores, podemos saltar a la siguiente capa, ¿no? Calcular acá la derivada de la función de activación de z, y de ahí, ¿no?, a los pesos, ¿no?, los W que están acá y el bias, ¿no? Entonces sería una especie de hacer lo que es regresión logística, pero en dos etapas, ¿no? Entonces nuestro modelo era este, ¿no? Tenemos los X, nuestra capa de entrada, nuestra capa oculta, una capa de salida y nuestro valor a predecir, ¿no? Entonces esas derivadas igual, ¿no? Tanto lo que es el bias, los pesos podrían resumirse así, ¿no? Entonces la derivada del valor z por el valor x, ¿no? Y en cuanto a la siguiente capa, ¿no?, era un poquito jugar con lo que venía de las capas anteriores. A ver si no me equivoco en esta parte. Un poquito que no da tanto en la explicación, Andrew. Simplemente hacer las derivadas en cuanto a la cantidad de datos que se tenían. Entonces era un poquito más pesada esta parte, ¿no? Pero lo que trataba de trabajarlo era en cuanto a hacerlo, tratar de verlo como una especie de conjunto de vectorización de toda esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en esta parte, a ver, la de aquí, que teníamos eran los pesos que estaban asociados a cada característica. Tendríamos la función
de salida de los pesos junto a su derivada, y lo que tendríamos que calcular era el error. Ahí se me ha ido un poquito la relación que le ponía con las características de las capas, con las características de los valores de entrada. Entonces tenía esa representación en cuanto a las capas, su valor, pero al final ambas representaciones estaban dadas por esta multiplicación, ¿no? Que vendría a ser la misma regresión logística, ¿no? El peso por la derivada de la función multiplicada punta por la derivada de la función, en este caso la que estemos trabajando, sea sigmoide, ReLU y los valores z, ¿no? Entonces, eso sería en esa parte de cálculo. A ver, entonces, resumiendo, ¿no? Lo que hacía gradiente descendiente, si no me equivoco, también lo han visto en la parte de lo que era regresión logística. Entonces, como quien dice, ¿no? Hasta la última capa. Y lo que calculaban era esta función, ¿no? El error entre el predicho y el valor esperado, ¿no? De ahí salía el cálculo del error en esos pesos, donde multiplicaban, ¿no? La función o el error cálculo previamente, el valor de la función de activación transpuesta, ¿no? Y para el bias era simplemente esto, ¿no? La derivada de la salida multiplicada. No sé si hay algún detalle más ahí. Y una vez obtenido esos valores, ¿no? Actualización de las PW de los pesos en la capa de salida y del bias en la capa de salida, se podía calificar, ¿no? La siguiente capa, ¿no? La salida de la siguiente capa que estaba dada por los pesos y la derivada de la capa de salida multiplicados por la derivada de la función de activación de la de las capas intermedias, ¿no? Y de ahí actualizan los pesos, ¿no? Los W y los bias. Entonces, visto esto, ¿no? De forma vector, de la implementación vectorial que estábamos viendo. Entonces todos los valores de X estaban en esta parte. Los pesos de la capa de entrada, todos los pesos de la capa oculta estaban en esta parte. Y lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Es multiplicación, sumar los bias y el resultado pasarlo a la función de activación, ¿no? Que era esta de acá. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que hemos visto ahorita, este Z lo podemos vectorizar donde cada columna era un correspondía al valor a un ejemplo diferente. Entonces eso se podría una especie de hacer esa simplificación, ¿no? De toda esta parte. Entonces serían todos los pesos, todos los pesos de entrada. Entonces acá ya cada columna representa uno, estaría asociado a cada uno de estos valores de entrada, ¿no? Junto con su bias. Sería el resultado de Z. Y esta Z de acá pasaría, ¿no? La función de activación, ya que tenemos una gran matriz donde cada columna representaría la activación de cada uno de estos valores, ¿no? Entonces eso ya sería visto de forma más general esta parte. Entonces, en cuanto a código, ¿no? Ya viéndolo con lo que sería el NumPy, tendríamos, ¿no? El cálculo de los valores en cuanto a el error. Ya esto ya sería en cuanto a todas las columnas tendrían los errores de todas las nuestros datos y todos nuestros inputs. Lo que queríamos, ¿no? Sacar la media de la función de costo con la función de, las funciones de activación y pasar, ¿no? Lo que vendría a ser la multiplicación nuevamente con NumPy para encontrar el promedio de la función de costo, ¿no? Una vez calculado esos valores, podríamos saltar a la siguiente capa, ¿no? La capa que se encuentra, ¿no? Multiplicar nuevamente, ¿no? Los pesos. Esto sería ya multiplicación de multiplicación punto, ¿no? Los pesos por el error de la capa, como quien dice la capa que está anterior o posterior, que diga, multiplicado por la derivada de la función de activación que se está utilizando en la capa. Entonces generamos
nuevamente, ¿no? Nuestra media, nuestra función de costo, y podríamos actualizar todos los pesos, ¿no? Utilizando este cálculo anterior, ¿no? Entonces podemos encontrar los valores de esta función. A ver, no sé si en esa parte había otro punto adicional. Bien, creo que será esa parte, ¿no? Un poco haciendo el resumen ya de todo lo que sería lo que es gradiente descendiente, pero visto en esta forma vectorizada de lo que son las redes neuronales. Finalmente había un último punto que se trataba esto de la inicialización un poco aleatoria, ¿no? ¿Qué ocurría si teníamos este modelo, por ejemplo? ¿No? Este es un poquito más sencillo. Correspondiente, ¿no? Capa oculta, capa de salida. Si todos nuestros pesos, por ejemplo, tal vez, ¿no? Antes de mandarlos a entrenar, cuando decimos, ¿qué ocurriría, no? Si todos los valores los seteamos en cero, lo mandamos a entrenar o a predecir, ¿no? Va a ocurrir este fenómeno, que todas nuestras multiplicaciones, tengamos diferentes, por ejemplo, ¿no? Dos ejemplos diferentes, resultarían ser iguales. Entonces, digamos algo así, ¿no? Que un ejemplo pasaría por nuestra función de activación y al final resultaría muy similar a otro, ¿no? Incluso calculando el error, incluso podría ser igual el mismo, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando, o el problema que tendríamos, ¿no? En eso de inicializar con valores cero, que cada ejemplo pase y que tengamos los mismos resultados en cuanto a la función de activación, ¿no? Por ejemplo, si es un, no sé, un rel de repente y nos genera todos valores ceros al final, propaga el error y todo continúa siendo cero, los valores son exactamente los mismos, tenemos un problema que se llama lo que sería simetría, ¿no? Entonces, como quien dice, ambas neuronas en este caso están haciendo una misma influencia, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si tuviéramos varias neuronas, no importaría mucho con cuántos valores trabajaríamos, todos trabajarían de la misma forma, ¿no? Entonces, tendríamos un problema, ¿no? En cuanto a lo que sería los valores, la implementación, ¿no? Porque todos estarían como una especie de ondando de forma muy similar en la red, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo podríamos solucionar un poquito o evitar ese problema utilizando lo que sería un poco de inicialización, pero con valores aleatorios. En cuanto a los valores de vallas, por ejemplo, no hay problema si los inicializamos cero, ¿no? Entonces casi no influyen mucho. Los pesos sí influyen bastante, entonces podríamos hacer una especie de inicializar en un valor diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, porque estamos utilizando, ¿no? En esta inicialización de pesos, el valor, por ejemplo, de 0.001, ¿no? Que está aquí. No multiplicar nuestro valor aleatorio por un 0.001, ¿no? ¿Por qué no 100? Si ustedes se acuerdan lo que era la función, ¿no? O sea, tangente hiperbólica, sigmoide. Si el valor es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, 100 quiere decir que va a estar bastante lejos, ¿no? Entonces, al momento de que calcular derivadas y todo eso, en cuanto a la derivada, ¿no? La pendiente sería cero. Entonces, acá como que una especie de, no se avanzaría, ¿no? En cuanto a hacer gradiente descendiente u otros problemas, entonces sería bastante lento, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar con estos valores, ¿no? Los que están bastante lejanos, no sea positivo o negativo. Lo ideal sería trabajar con estos que, como quien dice, no cambian sus valores entre 0 y 1 bastante rápido, entonces esos son valores pequeños. Esos valores pequeños necesariamente no sería lo que sería 0.01, ¿no? Entonces un poquito nos agota la generación de valores aleatorios entre este rango. Entonces eso serviría para lo que son los pesos, el país, por ejemplo, de la capa de salida también, que estaría en toda parte, ¿no? Entonces, de esa forma haríamos una mejor inicialización, ¿no? De los valores de los pesos y se podría trabajar de una forma más eficiente. Entonces, con esto ya, si cada uno trabaja con un valor diferente, como que si no tenemos tanta dependencia o tanta simetría, ¿no? Entre las neuronas, ¿no?
ya como que dice, ¿no? Cada neurona podría atacar una característica diferente de los datos y de esa forma podríamos hacer lo que es una correcta clasificación. Bien, entonces, si no me equivoco, hasta ahí ha sido todo lo que vendría a ser esta presentación. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas sobre esta parte. Buenas noches. Yo quería consultar por qué se usa la neurona vías, ¿no? ¿Cuándo se usa? ¿Cuál fue el motivo de que se use? ¿Y por qué lo recomiendan usar o cuándo no lo recomiendan usar? Eh, a ver, un poquito no te escuché, un poquito te he cortado. Tu pregunta era cuándo usar la neurona, cuándo usar el peso del bias. Me parece que esa era tu pregunta. Sí, sí. ¿Cuándo se debe usar el bias o no? ¿Qué recomendaciones Ya, hay? Ujú. ya, a ver, si ustedes ven lo que es el bias, por ejemplo, es un valor que simplemente bueno, acá está la ecuación, ¿no? En esta parte. Es una especie, ¿no? De que es un valor que se agrega a lo que vendría a ser esta parte, ¿no? Del suma de productos, ¿no? El bias, por ejemplo, eh, trabaja una especie como, a ver, ¿cómo te lo explicaría? Vendría a ser como una especie de regularizador. En cuanto a esta multiplicación, ¿no? En cuanto a un valor de entrada, por ejemplo, sea cero, mataría automáticamente, ¿no? El peso asociado de la neurona. Entonces, un poquito para tratar de que no ocurran esos escenarios, ¿no? Tratar de que siempre nos genere valor con el cual podamos trabajar, que no sea cero. Es por eso que ese valor, ¿no? Siempre está presente en lo que sería el bias. Entonces, más que todo es un poquito que nos ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos eh, códigos, librerías que he visto, por ejemplo, ¿no? A veces el bias simplemente lo setean en un valor, por ejemplo, de 1. Entonces, es una especie como que el bias determina, ¿no? Cuánto influye el peso o el valor de entrada en una neurona, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Jugar un poquito con la neurona, ¿no? Sus pesos asociados. Casi la mayoría a veces lo utiliza en uno, entonces, como quien dice, ¿no? Hace que todas las neuronas trabajen a un mismo nivel. Entonces, podrías como modificarlo de repente si quisieras que, no sé, de repente que esta neurona de repente no trabaje un poco más. Entonces le pones, ¿no? Un bias de 1 de repente, o mejor dicho, ¿no? Un 0,9 podría ser y un valor de 0,1. Entonces, un poquito que forzarías a la red o a esta neurona que tenga un poquito más de importancia, ¿no? Pero al momento de entrenar modelos y todo eso, eh, que un poquito mejor es que no tengamos tanta dependencia, ¿no? En una sola neurona, por decirlo así, sino que todos trabajen o aporten, no tengan un pequeño aporte entre sí, entre todos. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta que tenías. Espero que sí. Sí, gracias, gracias. Ya, a ver, no sé si tienen otra pregunta. Algo para adicionar también, creo que el bias se usa también para lo que es desplazamiento, ¿no? Desplazar la función que estás aprendiendo en el espacio de características. Así como en regresión lineal, cuando pasamos una línea tenemos la intersección con el eje Y, que es también una especie de bias, ¿no? En regresión lineal.
esa intersección con el eje Y lo que hace es mover esa línea hacia arriba, hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, del mismo modo, se afectaría aquí el bias también en la red neuronal, ¿no? Haría un desplazamiento, en este caso, de la función de activación que va a seguir hacia adelante, ¿no? Y también me parece que en ReLU ayudaría, ¿no? Porque en ReLU, si son valores negativos, sería 0, pero si le adicionamos un bias, ya tendríamos como que una pequeña activación por ese lado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, una consulta. Mencionaste que con la función de activación ReLU se podría modelar este ejemplo de las casas y sus precios. En el caso de que el modelo fuera cuadrático, ¿el ReLU nos podría ayudar aún o ya no nos serviría en ese caso? O sea, ya no sería, si el modelo ya no fuera lineal como en el ejemplo, sino más bien en los precios tuvieran una forma cuadrática. O tendríamos que usar ya una función de activación tipo sigmoidea o tangente hiperbólica. A ver, ¿por qué usarías ReLU? ReLU podrías utilizarlo siempre y cuando en tu resultado, en tu predicción, no necesites valores negativos. Si fuera una función cuadrática, como dices, podría funcionar ReLU. O sea, tampoco, no te podría decir, no funciona, no funciona, no sabría decirlo, ¿no? Sería un poquito analizar la característica del problema y en base a eso ver si ReLU te puede aportar un mejor trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese caso que Andrew da a ver, si es que lo encuentro, de la casa, por ejemplo, el motivo que lo da es porque no necesitas en un precio, no hay valores negativos, ¿no? Si vas a especie de predecir una venta, por decirlo así, como que un valor negativo sería como una especie, ¿no? Tú vas a pagar para que se lleve en tu casa. Entonces, como no es un escenario, por decir así, factible, entonces es que por ese lado dice, ¿no? Relu podría funcionar en ese sentido, ¿no? Bastante bien, en ese ejemplo. Igual, siendo la característica, el tipo de problema que tengas, de repente una función sigmoidea o una función diferente, ¿no? Incluso lineal podría funcionar, tangente hiperbólica. Entonces, un poquito también analizar lo que tú quieres trabajar al final, ¿no? Entonces, dependiendo de tu predicción, puede que unas funciones te ayuden bastante, puede que otras de repente no te generen resultados que no estás esperando. Entonces, ahí también entra un poquito eso, ¿no? De saber escoger, ¿no? La función de activación, ¿no? Un poquito de prueba y error. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación, sí, en todo caso. Y me gustaría preguntarles, chicos, cómo están yendo en el curso, o tienen alguna otra duda hasta ahora. Están haciendo los programming assignments. Sí, yo, bueno, esperé hasta el final de la charla para poder hacer mis preguntas. No sé si hay algún inconveniente en hacer las preguntas cuando está exponiendo el expositor o es posible hacer eso o se prefiere que se termine la exposición, mi consulta. Puede ser en cualquier momento, ¿no? Porque también lo puedes poner en el chat también o por micrófono normal, porque los demás también pueden colaborar y colocar enlaces, ¿no? En el chat. Como ahora han puesto ahí un aporte para inicialización de la red, de los pesos de la red, que ahora hemos visto una inicialización bien sencilla, ¿no? Que es aleatorio, siguiendo una distribución gaussiana, pero hay inicializaciones mucho más especializadas, ¿no? Para diferentes tipos de activación. Por ejemplo, si usamos ReLU,
hay un tipo de inicialización de los pesos que ayuda a que converja mejor, ¿no? O si usamos tangente hiperbólica también. Y eso también se va a ver en el siguiente curso, ya en el siguiente curso de la especialización, parece. ¿No? Pero ahora hemos visto una inicialización general, ¿no? Bueno, que va a funcionar si es que la red no es demasiado profunda, ¿no? Si es que es muy profunda, sí, ahí es donde no va a funcionar esa inicialización de random, np.random.random, ¿no? Que sigue una distribución gaussiana. Pero sí, ¿no? Sería interesante que participen durante la presentación, también haciendo preguntas, y si tal debate, sino también, para hacerlo más dinámico, ¿no? Porque si no sería como una presentación normal y ya estaríamos terminando. Mejor sería bueno para que todos participemos y aportar, o si tienen dudas durante la semana también, ¿no? ¿Qué dudas han tenido? O si están avanzando bien o no con los assignments del curso, ¿no? Por eso les estaba preguntando si es que están avanzando bien, ya han hecho el assignment hasta la semana pasada, el assignment 2, o el de esta semana, mejor dicho, hasta el assignment 3. Porque con la siguiente semana es el tema de redes neuronales profundas, o sea, redes con más capas. Esta semana hemos visto redes neuronales con una capa oculta, ¿no? La próxima semana sería ya redes con más capas ocultas, que son redes profundas. Y ahí terminaría el primer curso, ¿no? Para que reciban su primer certificado, pero tienen que presentar los ejercicios y los quizzes, ¿no? Por eso que quería saber cómo están avanzando por ese lado. Bueno, en mi caso yo estoy recién reuniéndome al grupo y todavía no he alcanzado la semana 3, pero ya espero ponerme al día. Ah, ya, perfecto. Raúl nos dice que sí ha terminado y está avanzando bien. Y ya, ¿no? Eso sería todo en todo caso, si no tienen preguntas o Una algún otro consulta, comentario. discúlpame, Sí. una última consulta. Cuando estaba exponiendo sobre el algoritmo de gradiente descendente, eh, mencionó, me parece el expositor, de que cada entrada iba haciendo el algoritmo una por una, o es que todas las entradas, o sea, toda la matriz de entradas, ya en una iteración ya hacen todo ese cálculo por los pesos. Eso es lo que me quedé un poco en duda. ¿O es una entrada que se multiplica por los pesos, o es todas las entradas en una sola multiplicación? Ya, hay diferentes formas, ¿no? Diferentes versiones de gradiente ascendente. Hay el Stochastic Gradient Descent, que si no me equivoco es el que mandas solamente una muestra de toda tu data. Supongo que tienes 100.000 elementos, 100.000 imágenes, digamos. Entonces, ¿cómo puedes hacer gradiente ascendente sobre 100.000 imágenes, ¿no? Hay el gradiente ascendente por defecto, que es el full batch, donde tú mandarías toda la data de golpe y harías la llamada forward y después harías la llamada backward, ¿no? Pero como te estoy dando 100.000, eso va a ser muy ineficiente, ¿no es cierto? Porque también, de hecho, guardar ya 100.000 en una matriz y luego hacer todos los productos matriciales es muy ineficiente. Entonces, normalmente ese approach se usa si tienes pocos datos, ¿no? Lo que puedes hacer es el Stochastic Gradient Descent, que es donde mandas una muestra de toda esa data, ¿sí? Pero algo mejor es el Mini Batch Gradient Descent, donde mandas no solamente una muestra, sino un batch. Ponte, si son 100.000 elementos, tú pones mi batch va a ser de tamaño 64. Entonces divides esos 100.000 entre 64 bloques y mandas cada bloque en cada iteración. Y de esa forma entrenarías. Es más convencional hacer ese mini batch gradient descent, que en algunos papers lo llaman también stochastic gradient descent. Pero en realidad es mini batch gradient descent. Stochastic es cuando tú mandas una muestra y una por una, ¿no? Pero lo llaman también stochastic gradient descent o mini batch gradient descent. Y de esa forma entrenarías. Y una iteración es eso, ¿no? Por ejemplo, si tienes 100 elementos, lo partes en 10 bloques. Entonces, un bloque sería una iteración, el segundo bloque sería la segunda iteración, y una vez que has completado los 10 bloques, eso sería una época. ¿Okay? Una época es cuando tú recorres toda tu data, o sea, tú operas sobre todo tu dataset. Una iteración sería cuando tú recorres sobre un batch, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos conceptos son muy convencionales en Deep Learning, en entrenamiento de redes neuronales, porque usualmente lo haces por batches, y ese pase por batches, ¿no? En la red se llama como una iteración, y cuando haces toda tu data, o sea, todos los batches de tu data, sería una época.
Y si alguien más tiene un comentario puede adicionar. Gracias, Yosimar. En la semana 3, el curso sobre cuál de estos tipos de muestras habla de la estocástica o habla de la full batch. No me he fijado, creo que es el full batch el que habla, ¿no? No sé si los que han visto el video ya lo tengan ahora, ¿no? Si habla del mini batch gradient descent. O va a hablar tal vez después, los que ya están avanzados. No, Yoshi, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, estaba preguntando si el tema que estamos viendo hasta ahora era el gradiente descendente donde mandamos toda la data, o sea, el full batch gradient descent, o es el mini batch gradient descent. O si es que no es el mini batch gradient descent, lo vamos a ver tal vez más adelante. Si mandamos toda la data es el full batch gradient descent, ¿no? Pero algunos autores llaman al batch, a todo el conjunto, y otros llaman al batch como si fuera solo un batch 32, o sea, una parte del conjunto de datos de entrenamiento. Y bueno, ahí está el stochastic, ¿no? Que es uno también. Claro, pero en el curso, hasta ahora, está haciendo el tradicional, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, justo en la semana, en el curso número 2, una de las semanas de las tareas, se hace una implementación del mini batch gradient descent, ¿no? Es así como lo llama Luigi. Pero hasta ahora las tareas es total, con todo. Con todo. Se envía todo de golpe. Porque si recuerdo bien, este primer curso se hace implementaciones, ¿no? Todo de Scratch. Entonces, esta forma del mini batch gradient descent, es decir, tomar una porción de los datos de entrenamiento, es considerado dentro de una forma de regularización, ¿no? Para evitar el overfitting de la beta en el entrenamiento. Entonces, de mi opinión sería que en este primer curso lo que hacen las tareas es full batch gradient descent. No sé si eso soluciona dudas o cosas más. No, yo creo que sí. Sí, eso era justamente lo que queríamos saber. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para que puedan ir a descansar. La próxima semana va a ser el tema de redes neuronales profundas con más capas, ¿no? Pero me parece que el proceso va a ser lo mismo, ¿no? Explicar en este caso cómo se hace un forward que va a hacer más operaciones, multiplicaciones de matrices y el backward, ¿no? O sea, ya más que para que profundicen y tengan más el conocimiento de cómo se hace eso y implementarlo también, ¿no? Y con eso tendrían el primer certificado y después seguiría el segundo curso, que me parece que ahí ya se ve detalles de entrenamiento, ¿no? Regularización, batch normalization, más métodos de inicialización, creo, si no me equivoco. También se ve lo que son técnicas de optimización, ¿no? MRC-Prop, ADABAT, ADAM, y entre otros. Ah, genial. Sí. Entonces, eso sería todo, creo, chicos. Y multitask, transfer learning. Sí, hay varias cosas por aprender, ¿no? Hay un montón. Por eso son incluso 4 cursos de la especialización. Y le está dando bastante tiempo a esta primera parte, ¿no? Para que entiendan bien qué son redes neuronales, cómo funcionan, cómo se implementan desde cero, que es lo más importante. Después ya ustedes pueden usar el TensorFlow, PyTorch, pero ya saben qué está pasando detrás, ¿no? Cuando modifican algunas cosas, pueden modificar incluso métodos dentro de la librería para hacer cosas nuevas e interesantes. Y listo, si no hay más comentarios, estaríamos terminando hoy. Gracias a todos los que han participado. Ya vamos a compartir el video y también enlaces adicionales que puedan ayudarles a mejorar, a profundizar más, ¿no? En estos temas. Enlaces de funciones de activación, métodos de inicialización, para que ya vayan avanzando también.